Hola chicos, buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con toda esta modalidad de las clases virtuales y ahora vamos a comenzar con la clase que se refiere prácticamente a quirófano. Habla de la parte arquitectónica del quirófano y cómo se divide en diferentes áreas este quirófano. Bueno, el entorno físico del quirófano tiene primero un diseño que se basa en tres principios. El primer principio es el control de infecciones, el segundo es seguridad y el tercero es el empleo eficiente del personal, tiempo y espacio. Cuando habla de control de infecciones se refiere a que en el quirófano tiene que haber infecciones cero. Por eso es tan rigurosa la circulación del personal que hay dentro del quirófano y por eso es tan exigente la limpieza de dicho quirófano. Cuando hablamos de seguridad hablamos de una serie de ítems, que lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, y cuando habla de empleo eficiente del personal quiere decir que el personal que está nombrado y trabaja en esa área quirúrgica, tiene que ser el que sea seleccionado para esa categoría. Por ejemplo, el personal de limpieza, que sean auxiliares de limpieza. El que está nombrado como enfermero, que sea enfermero, y así, etcétera. El tiempo se refiere al tiempo que va a ser utilizado este quirófano y el espacio es de acuerdo a la cantidad de aparatología que haya dentro del quirófano, sea espacioso y haya lugar para que se realice dicha cirugía. Como dije en la diapositiva anterior, les iba a hablar sobre uno de los principios en los cuales se basa el diseño de quirófano, que era la seguridad. Dentro de la seguridad tenemos los aparatos mecánicos, que estos son la aparatología que vamos a encontrar en el quirófano. Esta aparatología tiene que tener un mantenimiento constante, porque si tiene algún desperfecto puede producir algún tipo de accidente laboral. La iluminación es a través de tubos fluorescentes que se encuentran colocados en el techo. Y en el quirófano vamos a encontrar las famosas lámparas que se llaman cialíticas. Estas lámparas son halógenas, emiten una luz con un tinte blanco-azul y produce menor fatiga a la visión, y lo que hacen estas lámparas es emitir luz y no calor. La calefacción es lo que habla acá es de temperatura. El quirófano debe tener una temperatura entre 23 y 24 grados para pacientes adultos y para pacientes pediátricos entre 27 y 28 grados. ¿Por qué nombro a los pacientes pediátricos? Porque en el quirófano del Hospital San Luis, donde ustedes van a hacer las prácticas, sobre todo en segundo y tercer año, lo que van a ver que se realizan cirugías tanto en pacientes adultos como en pacientes pediátricos. Los circuitos eléctricos, hablamos propiamente de la electricidad, y estos son los tomacorrientes que tienen una conexión a tierra. Estos tomacorrientes tienen que estar en la pared, no cercano al piso, porque cuando se realiza la limpieza de dicho quirófano, se pueden mojar estos tomacorrientes si están muy cercanos al piso y de esta manera producir un cortocircuito y se puede producir un incendio. La ventilación es de líneas de gases. La ventilación de las líneas de gases tiene una línea de gas para la aspiración, para el oxígeno, para el óxido nitroso y para el aire comprimido. Estas líneas de gases tienen medidores de presión, que son unos reguladores, que lo que hace es regular justamente para que no haya pérdida de estos gases. Si hubiera una pérdida de estos gases, existe una alarma, que es la que da aviso, y se trata de solucionar ese desperfecto, porque si hay alguna pérdida de gases, estos pueden ser inflamables y pueden producir también un incendio. Todo esto forma parte del sistema de control ambiental del quirófano. Bueno, en esta diapositiva yo les puse una foto para que entendieran un poco más la ventilación de la línea de gases. Si ven en la foto aparecen dos bocas que salen de una torre. Esa torre viene desde el techo. Esas bocas, una es de color verde y una es amarilla. La verde es oxígeno y la amarilla es aire comprimido.
Esas bocas lo que hacen es tener conexión con el circuito cerrado de la máquina de anestesia. Quiere decir que a través de una serie de mangueras del mismo color de la boca, o sea, verde y amarillo, pasa el oxígeno a través de esa manguera al circuito cerrado de la máquina de anestesia y con eso puede trabajar la máquina una vez que el paciente está conectado a esa máquina de anestesia. Bueno, dentro del diseño del quirófano tenemos sala de operaciones, que es el quirófano propiamente dicho, la sala de material estéril o PRE, que son unas salas que se encuentran entre quirófano y quirófano, y en estas salas vamos a encontrar todo el instrumental y material necesario para diferentes tipos de cirugía. Los lavabos, que son previos a quirófano, estos lavabos es donde el personal que va a entrar a la cirugía o que va a ingresar a la cirugía, el médico, cirujano, el ayudante, instrumentadora, anestesiólogo, bueno, van a realizar la técnica del lavado quirúrgico, que es un lavado quirúrgico, es un lavado especial que se realiza previo a ingresar a la cirugía. La sala de lavado y acondicionamiento de instrumental, que es todo lo que se ha utilizado durante la cirugía del instrumental y material que se utilizó en la cirugía, y bueno, se lleva a esa sala de lavado donde se lava y se acondiciona el instrumental para luego mandarlo a otro sector fuera del quirófano. Los vestuarios son los lugares donde el personal que ingresa desde afuera del quirófano se cambia y se coloca su ropa quirúrgica, el más conocido que es el ambo, y se prepara para entrar al área quirúrgica y al quirófano. Los baños, bueno, hay baños para mujeres y para hombres. Hay una sala de estar donde las personas pueden tomarse un break, pueden descansar un rato entre cirugía y cirugía. Sala de recuperación, que es donde ingresa el paciente. Una vez que llega al área quirúrgica, el paciente ingresa a esa sala de recuperación. Ahí se encuentran los enfermeros de quirófano, ellos son los que toman los signos vitales y si está todo en condiciones, el paciente pasa al quirófano. Sala de residuos peligrosos, patogénicos. Bueno, esta sala de residuos es donde se descarta todo el material que se ha utilizado durante las cirugías. Se lo considera como residuos peligrosos porque recuerden que tiene todo tipo de materia orgánica, sangre, líquidos como fluidos como orina, y todo eso, todos esos residuos, si se dejan una serie de horas o un cierto tiempo, empiezan a producir toxicidad en el ambiente. Así que esa sala de residuos peligrosos es donde se descarta todo el material que se utiliza en la cirugía y en diferentes horas del día pasa el personal especializado en retirar esos residuos peligrosos y los saca del área quirúrgica. En esta diapositiva yo les voy a hablar de las paredes. Las paredes tienen que ser de un material no poroso, deben ser absorbentes al sonido, debe ser un material que sea lavable. Y en esta foto que les puse en la diapositiva, les puse el material que es poroso, para que ustedes vean el material del que no tienen que estar hechas las paredes del quirófano. Poroso significa eso, que tiene como pequeñas cavernitas o huequitos en el mismo material, y eso puede ser un problema para el quirófano, porque en esas pequeñas cavernitas se alojarían las bacterias y colonizarían. Entonces habría una gran cantidad de bacterias, de virus, y justamente ese material no puede ser utilizado en quirófano. Bueno, en cuanto al suelo de quirófano, bueno, también es muy parecido a lo que estábamos hablando de las paredes, que tiene que ser un material lavable. Si ustedes ven la foto de la diapositiva,
las esquinas son redondeadas, o sea, es una continuidad entre la pared y el piso, es toda una continuidad. No tiene que haber las esquinas marcadas, ¿por qué? Porque justamente si no se puede llegar a limpiar en ese espacio del piso, del suelo del quirófano, se pueden alojar ahí bacterias y pueden empezar a colonizarse. Entonces la idea de todo este material que se utiliza en quirófano en sí, en paredes, en techo, en suelo, es todo exactamente lo mismo, que sea material no poroso, que sea material lavable, que sea material resistente, que no se rompa fácilmente. Y bueno, hay diferentes tipos de materiales para utilizar en un quirófano, depende de la estructura del quirófano, depende del quirófano, depende del lugar de donde esté hecho el quirófano. Estoy hablando de clínica privada, estoy hablando de un hospital público. Varían muchas formas de estructura de quirófano, pero todas llegan a la misma conclusión, que el material tiene que ser justamente este, material no poroso, material lavable, material resistente. El techo tiene que ser exactamente igual que las paredes y que los suelos, material no poroso, debe ser liso, inalterable, y lo que no dije anteriormente era que tenían que ser resistentes al fuego, o sea, no tenían que ser inflamables. Y tenían que ser absorbentes del sonido. Quiere decir que si hay una cirugía en un quirófano y al lado de ese quirófano, en otro de los quirófanos hay otra cirugía, no debe escucharse absolutamente nada de un quirófano a otro, justamente para evitar todo tipo de distracción durante las cirugías. A eso se refiere cuando dice absorbente del sonido. Dentro de la misma estructura del quirófano, también tenemos algo que es muy importante, que es el llamado flujo de aire. Este flujo de aire es la que nombran constantemente, que es la ventilación del quirófano. El flujo de aire en el control ambiental se le llama flujo laminar. Lo que hace es mover un volumen contenido de aire en láminas o planos. Su velocidad es constante y tiene un recambio de aire por filtrado. Este filtro se llama EPA. Es un filtro de aire de partículas de alta eficiencia. El propósito que tiene es retener pequeñas partículas transportadas por el aire que contienen organismos microbiológicos como gérmenes y bacterias. Quiere decir que dentro de un quirófano están realizando una cirugía. Se comienza a utilizar el flujo de aire, el flujo laminar, y ese aire que hay en ese quirófano, después de ciertas horas de cirugía, empieza a hacer un recambio. Entonces, cuando hace ese recambio de aire, pasa ese aire a través de esas láminas o planos donde encuentra un filtro. Entonces pasa ese aire, en ese filtro quedan alojados esos gérmenes y esos organismos que estaban dando vueltas como partículas en el espacio del quirófano y vuelve un aire limpio. Eso es lo que es el recambio del flujo de aire. Ese recambio se debe mantener un mínimo de 15 recambios por hora. O sea, en una hora se hacen 15 recambios. Eso lo hace la máquina en sí, que ya está programada para realizar esos recambios de aire. Bueno, acá en la foto que les puse en esta diapositiva, les quiero mostrar el famoso flujo laminar. Si ustedes ven la foto, a mano derecha van a ver que en la parte de abajo de la pared del quirófano se ven como unas pequeñas rejillas. Esas rejillas serían el famoso flujo laminar, que es por donde ingresa la ventilación para el quirófano y hace todo el circuito que explicábamos en la diapositiva anterior. Una vez que hablamos del diseño de quirófano, ahora vamos a detallar las áreas de quirófano.
En las áreas de quirófano vamos a encontrar la primera área, que es el área negra o área no restringida. Esta área se refiere a que cuando uno ingresa con ropa de la calle, debe entrar a un vestuario y debe cambiarse esa ropa de la calle y se coloca la vestimenta de quirófano. La vestimenta de quirófano es la ropa quirúrgica, que es el tan conocido por todos como el ambo. En esta diapositiva y en esta foto que les puse, les muestra cómo se están preparando para ingresar al área quirúrgica y pasar a la otra área de quirófano. Ya se sacaron la ropa de calle y se colocaron el ambo quirúrgico y se están preparando para ingresar a lo que es el quirófano. Una vez que ya nos colocamos la vestimenta quirúrgica, vamos a pasar al área gris o al área semi-restringida. En esta área ya podemos circular con la vestimenta quirúrgica, que es el ambo, pero se le agrega las botas descartables, que son impermeables y que van por encima del calzado. El gorro o cofia, que lo que hace es sujetar el cabello, y el barbijo. En esta área nos vamos a encontrar con el área de traspaso de camisa, que es el lugar donde viene el paciente que ingresa desde afuera, que viene de alguna sala o de terapia, y se lo pasa a otra camisa que es la que está dentro del área quirúrgica. Ese es el traspaso de camisa. Luego el pasillo, la sala de lavado instrumental, baños, que hay baños para hombres y para mujeres, y sala de recuperación. Una vez que se hace el traspaso de camilla, o sea que el paciente pasa de una camilla a otra camilla, el paciente se lo traslada a la sala de recuperación. En esta sala de recuperación se encuentran los enfermeros de quirófano, que son los encargados de tomar los signos vitales del paciente. Una vez que corroboran que el paciente está en condiciones, ya se le da el ok para que pase a quirófano a realizarle la cirugía que corresponde. Diapositiva, yo les puse esta foto para que ustedes puedan ver cómo es el ingreso a quirófano. Esas puertas que están abiertas son las puertas vaivén, son las puertas de entrada a quirófano. Si ustedes ven detalladamente la foto, se ve a lo lejos una camilla con un paciente que está tapado con una sábana azul. Ahí es el traspaso de camilla. Se ve una camilla que está al lado de una puerta. Bueno, ahí es donde hace el traspaso de camilla, donde viene el paciente de afuera, ingresa por esas puertas vaivén y de ahí se pasa hacia otra camilla que es parte del área quirúrgica. Bueno, esta foto simboliza en parte lo que yo les decía del área semi-restringida. Una vez que se hace el traspaso de camillas, que el paciente pasó a la camilla que está dentro del área quirúrgica, se traslada a ese paciente hacia la sala de recuperación. Una vez que se toman signos vitales, se corrobora que el paciente está en condiciones y está todo el equipo quirúrgico conformado para la cirugía, se traslada al paciente hacia el quirófano donde se va a realizar la cirugía. Llegamos a la última área del área quirúrgica, el área blanca o área restringida. Esta área comprende quirófano propiamente dicho, los lavabos y los pre. Los lavabos se encuentran previos a ingresar a quirófano. Estos lavabos es donde el personal médico realiza a través de una técnica el lavado quirúrgico. Y los pre son salas de almacenamiento donde se encuentra el material necesario para diferentes tipos de cirugías. Bueno, en esta foto que les puse en esta diapositiva, bueno, es una foto de un quirófano más actualizado con otra tecnología, pero bueno, en realidad lo que yo quería que vieran es cuando hablábamos del diseño del quirófano, del entorno físico del quirófano, para que vieran que está la aparatología,
que son toda esa serie de monitores y todos esos aparatos que están dentro del quirófano, la iluminación, que es las cialíticas, y bueno, y está la cama quirúrgica o la camilla donde va a ir recostado el paciente para realizar la cirugía. Este es el quirófano propiamente dicho. Esto ya sería parte del área blanca o área restringida. Si hacemos un breve recorrido para llegar a esta área, comenzamos con el área negra cuando ingresamos al área quirúrgica, pasamos por el área negra con la vestimenta de calle, nos dirigimos al vestuario y nos colocamos la vestimenta quirúrgica que era el ambo. Una vez que nos colocábamos la vestimenta quirúrgica, le agregamos las botas, cofia y barbijo. Cuando esta vestimenta estaba completa, pasábamos al área gris o semi-restringida, que lo que formaba parte de esta área era el traspaso de camillas, sala de lavado de instrumental, baños y la sala de recuperación, que era donde ingresaba el paciente para que le tomaran los signos vitales. Una vez que pasamos el área restringida, semi-restringida, nos dirigíamos al área restringida o área blanca, que era quirófano propiamente dicho, lavabos y pre. Bueno, una vez que ingresamos al área blanca o área restringida, nos dirigimos con el paciente hacia el quirófano propiamente dicho, y una vez que están preparando el personal médico, el personal quirúrgico está preparando al paciente para comenzar la cirugía, nosotros nos dirigimos hacia los lavabos para realizar la técnica del lavado quirúrgico. En esta foto hay un personal médico, personal que forma parte del equipo quirúrgico, que está realizando la técnica del lavado quirúrgico. Como verán, él tiene barbijo, tiene cofia, tiene antiparras para cubrir la parte ocular y tiene un chaleco de plomo. Ese chaleco azul es un chaleco de plomo porque seguramente en esa cirugía van a utilizar rayos X. Ya en las unidades más avanzadas, en otras unidades vamos a ver lo que es la utilización de barreras de protección o medidas de protección que las vamos a utilizar en diferentes cirugías, como por ejemplo estos chalecos de plomo, para qué sirven y de qué me protegen.